Muchísimas gracias. Voy a compartir mi pantalla para poder hablar un poquito de este tema, ¿no? De las micosis. En realidad es un tema relativamente amplio. He tratado de resumirlo y de mencionar algunas características peculiares, probablemente incluso mencionaré algunos tipos de micosis que varios del público no han estudiado antes o no han escuchado antes. Y ya van a haber algunas que les voy a mencionar brevemente, pero como para que sepan que existen, ¿no? Entonces, las micosis en dermatología, pues en realidad nosotros vemos de que las micosis acompañan a la humanidad desde muchísimo tiempo. Las primeras descripciones por ahí están dadas pues, con los griegos, hablan de estas lesiones tipo herpes, que les decían herpes, ¿por qué? Porque son redondeadas, ¿no? Y también luego los romanos les decían tiña, que probablemente eso, la tiña, lo que llamamos como tiña, venga del borde de la lesión apolillada, ¿no? Que podríamos ver en algunos casos en el cuero cabelludo, por ejemplo, de algunos niños con alopecia en placa por la tiña. Incluso hay un relato por ahí también de que los vikingos tenían muchos problemas pues con onicomicosis y demás cosas, ¿no? Entonces, es bien interesante ver cómo las micosis nos han acompañado pues a lo largo del tiempo. Es una enfermedad de distribución mundial y es una enfermedad que por lo general suele convivir bastante bien con el ser humano, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tener tipos de micosis en dermatología. Vamos a tener algunas micosis que llamamos superficiales. Algunas son realmente superficiales, afectan pues capas muy altas de la piel y otras son también superficiales porque recordemos que los hongos se alimentan, por así decirlo, de la piel muerta, de la queratina que se desprende de parte de las células de la primera capa de la piel que por ahí se descaman o se van a descamar, que son células muertas, pues de eso se alimenta un hongo. El hongo no se alimenta, el hongo superficial no se alimenta de células vivas, ¿me entienden? Entonces por ahí es que terminan siendo lesiones superficiales, ¿no? Estas propiamente dichas o superficiales ya como las dermatofitosis o las candidiasis que son un poquito más conocidas por el público, ¿no? Y también ven que hay algunas micosis subcutáneas y hay algunas micosis profundas. O sea, esto quiere decir de que hay hongos que sí tienen los mecanismos patogénicos que van a permitir invadir y dispersarse, por ejemplo, a nivel linfático en las micosis subcutáneas. Esto puede pasar por inoculación, por ejemplo, con rosas o demás cosas, con lo que es la esporotricosis, que es relativamente frecuente en el campo, ¿no? En las ciudades es muy difícil encontrar un caso a menos que sea alguien que ha viajado al campo. Y las micosis profundas son micosis que generalmente entran por vía inhalatoria, ¿no? O sea, micosis que vienen por vía inhalatoria y que infectan a la persona que la sufre, especialmente cuando su sistema inmunológico no trabaja tan bien y dan manifestaciones generalmente pulmonares, pueden dar en el tracto respiratorio superior también y también dan lesiones cutáneas, ¿no? Esto generalmente en pacientes que son comprometidos o sea, tienen el sistema inmunológico comprometido, o también pueden haber varios otros casos diferentes, pero el día de hoy, para fines prácticos, vamos a hablar de las micosis superficiales, ¿no? Entonces, primero vamos a hablar de estas propiamente dichas y aquí voy a comentar algunas cositas, ¿no? Entonces, tenemos en primer lugar la pitiriasis versicolor, ¿no? Esta pitiriasis versicolor es generada por distintas especies del género Malassezia, ¿no? Son varias especies del género Malassezia, antes se decía Malassezia furfur, pero en realidad son varias especies del género Malassezia que están normalmente presentes pues en nuestro organismo como levaduras, o sea, están presentes, es parte de nuestra flora microbiana de la piel, pero es parte de nuestra flora microbiana de la piel en las zonas donde tenemos más grasa. ¿Dónde tenemos más grasa? Normalmente en el cuero cabelludo, tenemos más grasa pues en la frente, ¿no? En la nariz, por ahí tal vez en las mejillas no tanto, pero bueno, por ahí en la T del pecho, por ahí tenemos un poco de grasa, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Entonces, en estas zonas que tienden a tener una mayor concentración de glándulas de grasa, vamos a tener esta levadura que está ahí prácticamente sin causar problema, pero ante algún desequilibrio en lo que es la microbiota cutánea, pues esta levadura de lo que es redondita se transforma en un órgano, en un hongo
filamentoso, ¿no? Y esta forma más filamentosa o pseudofilamentosa, pues es la que causa el problema en el paciente, ¿no? ¿Y por qué se llama versicolor? Se llama versicolor porque tiene muchos colores. Podemos ver, por ejemplo, unas lesiones rosadas, en este caso en el paciente, pero en el siguiente paciente vemos la forma más habitual, que son lesiones claras, que muchas veces pueden hacer de que un paciente sospeche de que tiene vitíligo y va muy preocupado a la consulta porque puede pensar tener vitíligo, y en realidad se trata pues de un honguito superficial que podemos tratar de manera tópica, ¿no? De hecho, esto no es contagioso, como dije, todos lo tenemos en el organismo, en el cuerpo. A veces también llegan pacientes por otro lado que, por ejemplo, en las mejillas, sobre todo en los niños, ven algunas manchas blancas y piensan que se trata de pitiriasis versicolor, pero como les había mencionado anteriormente, las mejillas no suelen ser zonas de mucha grasa. Entonces, más bien, esto se debe a piel seca de los niños, que no se broncea bien y deja esas manchas blancas por defecto. Eso se llama pietiriasis alba, ¿no? Entonces, eso entra dentro del diagnóstico diferencial. El diagnóstico diferencial es lo que pensamos los médicos cuando vemos un tipo de lesiones que decimos puede ser esto, o puede ser esto, o puede ser esto. Y a veces la cosa es tan clara que no ejecutamos pues todo ese plan de trabajo, sino que ya sabemos prácticamente qué es lo que tiene el paciente, ¿no? Y el tratamiento, pues la verdad es que de estas micosis superficiales suele ser tópico, generalmente se favorece el uso de algunas formas de antimicóticos tópicos que no sean muy grasosos, ¿ya? Por ejemplo, aquí los ungüentos no vienen tan bien. Aquí, por ejemplo, vienen bien los sprays, vienen bien los champús con un corto tiempo de contacto, por ahí las cremas también pueden ayudar que no tienen tanta grasa, por así decirlo. Pero en ocasiones un paciente tiene mucha recurrencia y mucho compromiso y es muy difícil llegar a todas estas zonas con tratamiento tópico. Entonces se puede dar un tratamiento sistémico para lo que normalmente se usan antimicóticos bajo prescripción médica, que me van a ayudar a ir eliminando todos estos microorganismos, ¿no? Y como prácticas de higiene, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que evitar, por ejemplo, si hacemos deporte, quedarnos con el polo sudado por un buen tiempo, evitar condiciones de humedad que ayuden a favorecer un ambiente para que se desarrolle esta pitiriasis versicolor, ¿no? Otra de las micosis superficiales, que probablemente no lo han escuchado antes, es un honguito que puede simular la presencia de un lunar en las manos o en las plantas de los pies, y es algo llamado tiña negra, ¿no? Es causado por ese Exophiala wernicki y es frecuente en la vegetación, ¿no? Entonces, agarrando ciertas plantas o caminando descalzo en algunos lugares, podemos contagiarnos de esto, ¿no? Y uno dice, este lunar no lo tenía antes y ahora está bastante grande. Y nosotros podemos ver una mancha que tiene los bordes bien definidos, que la verdad más parece como que si fuera de cierta manera un pigmento exógeno, como algo que uno tiene de fuera, pero no se sale. Y si tenemos una alta sospecha, pues podemos pedir un examen micológico con el cual pues es muy probable que tenga el diagnóstico. Eh, Ahora los dermatólogos usamos mucho un aparato que se llama dermatoscopio, que nos ayuda a ver lo que son las estructuras pigmentadas en la piel. Entonces podemos ver bastante bien cuando hay un lunar raro, o cuando hay un lunar que merece hacer una biopsia o algún estudio, o cuando tengo una lesión pigmentada que no es un lunar. Entonces, la dermatoscopia ayuda mucho como método diagnóstico en las tiñas negras, pero pues hay algunos casos de mucha duda que van a biopsias cutáneas, ¿no? Entonces eso también hay que saberlo, ¿no? También hay algunas micosis superficiales que se llaman piedras. La verdad es que eso puede sorprender un poquito por el nombre. Esto suele afectar el pelo, pero generalmente es por una condición de mala higiene, ¿no? Hay piedras blancas que se ven como grumos blancos que se presentan en el pelo, generalmente de las axilas, puede presentarse también en el pubis o la barba, y la piedra negra se suele presentar en el cabello, ¿no? Entonces voy a ver estos nódulos, que son lesiones nodulares dentro de los pelitos, al costado de los pelitos por la parte de afuera, que no van a generar alopecia, pero que van a generar un aspecto un poco raro en el pelo, ¿no? Entonces, el tratamiento, pues, básicamente va a ser de champús antimicóticos si es que no puedo cortar el pelo, ¿ya? Y dejarlos ahí por un tiempo, a que actúen y que finalmente vayan eliminando el honguito.
Pero, por ejemplo, si uno tiene una piedra blanca a nivel de las axilas, pues depilando al paciente se curó y no necesito hacer mucho más, ¿no? Ahora sí vamos a hablar un poquito de las más conocidas, ¿no? Que son las micosis superficiales, ¿no? Aquí ya probablemente hablaré de algunas que ya son más conocidas, más frecuentes. Probablemente en el grupo anterior la pityriasis versicolor era la única que por ahí se había escuchado en algún otro sitio. Pero claramente nosotros tenemos dos grupos dentro de las micosis superficiales. Tenemos a los dermatofitos y tenemos a las levaduras como la cándida, ¿no? Las candidiasis. Y con la cándida hay que mencionar de que normalmente pues, puede ser parte de nuestra flora microbiana de la piel. Puede estar presente en las ingles, en otros sitios, en la boca, por ejemplo. Los dermatofitos, no, la verdad es que no suelen ser parte de la flora microbiana de la piel y son unas especies de hongos filamentosos, se le llama filamentosos porque si lo vemos al microscopio vemos todas estas cositas largas, estos filamentos, y afectan la piel, el cabello y las uñas, ¿no? Entonces, hay varios tipos de estos dermatofitos. De hecho, por ejemplo, estos son los que pueden afectar incluso muchas veces a los animales o crecer en vegetación, ¿no? Entonces, nosotros tenemos dermatofitos que son antropofílicos, entonces estos son como que muy acostumbrados al hombre y probablemente por lo que están acostumbrados a vivir al hombre, siempre buscan esconderse del sistema inmune. ¿Qué es lo que hace el sistema inmune cuando detecta un hongo? Va e intenta atacarlo. Entonces, en ese intento de atacar, pues va a generar enrojecimiento, descamación y todo el cuadro clínico que conocemos, ¿no? Pero si es un honguito que está acostumbrado a vivir con el hombre, es un honguito que le gusta evitar el sistema inmune, es un honguito que le gusta evadir el sistema inmune. Entonces, típicamente las micosis por hongos antropofílicos no suelen picar mucho, no suelen dar muchos síntomas y tampoco suele estar tan rojo, pero uno ve una lesión que lentamente va creciendo y creciendo y creciendo y creciendo de forma anular, ¿no? Y que obviamente es contagiosa y puede saltar a otros sitios, ¿no? Por otro lado, también hay que tener en cuenta el sistema inmunológico del individuo, ¿no? Si el individuo no tiene un buen sistema inmunológico, tiene algún grado de inmunodepresión, o por ejemplo, cosas tan frecuentes como la diabetes, pues va a hacer de que el paciente no pueda pelear también contra el hongo y ese honguito se va esparciendo, esparciendo sin hacer mucho problema, ¿no? Entonces hay que sospechar problemas inmunitarios cuando vemos que un paciente tiene demasiada micosis, ¿no? Por otro lado, los hongos zoofílicos, que son los que podemos encontrar con animales que pueden contagiar al hombre, y más aún los hongos geofílicos, que son los que podemos encontrar en la tierra, en la vegetación, estos sí suelen ser muy inflamatorios cuando entran a interactuar con un humano, porque no están acostumbrados a interactuar con un humano. Entonces el sistema inmunológico los detecta, los ataca y la piel se pone roja, escamosa y pica, y ese es el cuadro más típico que probablemente uno se imagina, ¿no? Con un honguito, allá que el honguito pica. Bueno, esto va a pasar sobre todo con los zoofílicos y los geofílicos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los cuadros, por ejemplo, que podemos encontrar, ¿no? Podemos encontrar la tiña corporal, y este es un caso bien interesante que va en relación con lo que habíamos hablado anteriormente. Con este paciente les llama la atención el abdomen y el pecho y cómo se extienden, pero si pueden ver los brazos, también pueden ver de que el brazo izquierdo está bastante comprometido, casi hasta la mitad del brazo, y el antebrazo derecho también está comprometido. Entonces, este es un paciente, esa es una fotografía de un paciente que tiene algunos problemas con su sistema inmunológico, ¿no? Cuando vemos esto, hay que ver si es que el sistema inmunológico puede estar jugando un rol importante, ¿no? Y a veces ese es uno de los problemas que pueden haber con por así decirlo, con las automedicaciones, ¿no? Muchas veces dicen, bueno, es una alergia, es una alergia, es una alergia, y para la alergia, pues empiezan a usar algunos corticoides tópicos, incluso corticoides orales, sin prescripción médica, y de hecho también me ha pasado, he tenido pacientes que pensaban que tenían psoriasis, por ejemplo, y tenían una tiña corporal muy grande, ¿no? Entonces, también hay que ver qué medicamentos recibe el paciente, que algunos pueden hacer de que se vaya agrandando este honguito, ¿no? Lejos de tratar. También tenemos las tiñas de los pies,
Las tiñas de los pies prácticamente pueden ser de tres tipos, entre los dedos. También pueden dar unas bolitas de agua que parecen una alergia que se llama dishidrosis, o finalmente pues puede dar el típico aspecto descamativo como en mocasín que podrían tener en las formas hiperkeratósicas, ¿no? Eh, Cuando un paciente tiene un honguito en los pies, también es altamente probable que pueda contagiar a una de las manos, ¿no? Eso se conoce como un síndrome de dos pies, una mano. Y esto pues hace un diagnóstico diferencial con lo que son las dermatitis, ¿no? Porque uno dice, bueno, una dermatitis de la mano, que la verdad que es una enfermedad muy frecuente en nuestro día a día en la dermatología. Pero las dermatitis de mano generalmente son bilaterales y generalmente las tiñas de las manos suelen ser unilateral. Y además yo tengo un paciente que tiene problema en los pies y además un problema en las manos. De hecho, siempre hay excepciones a la regla, pero esto es algo que nos ayuda a sospechar bastante, ¿no? La tiña capitis, también quería compartir la foto, por ejemplo, de este chico. Si se dan cuenta, casi no hay mucho rastro de inflamación, solo si prestamos un poco de atención, van a notar que alrededor del área que está sin pelo, van a notar un área que brilla un poquito más, que tiene un poquito más de escama, y ese es el borde activo de la micosis. Aquí es algo bien importante mencionar y hacerles recordar, pues, de que el pelo no tiene vida, ¿no? Entonces, el pelo es una estructura de proteínas, de queratina, entonces, eh, el hongo tiene la capacidad de entrar muy abajo dentro del folículo piloso, donde ya se empieza a encontrar células vivas, que es casi en el cuarto inferior del pelo. Ya el honguito no puede seguir, no puede atacar, pero tiene un compromiso bastante importante que puede llegar a unos 2, 3 milímetros por debajo de la piel. Entonces, estos honguitos pues van a afectar al paciente de tal manera que probablemente solo con un tratamiento tópico no va a bastar. Si yo le pongo un champú o una crema, yo voy a actuar de forma superficial, pero esto ya es algo que llega a la segunda capa de la piel, ¿no? A la dermis. Entonces, muchos de estos pacientes necesitan también tratamiento por vía oral. Entonces, es uno de los consejos a tener en cuenta aquí. Por eso es importante tener el diagnóstico y nos hace pensar, por ejemplo, si vemos esta fotografía, uno podría pensar que el paciente tiene alopecia areata, que es una enfermedad autoinmune del folículo piloso, y el tratamiento es totalmente diferente al de una tiña. Entonces, no hay que automedicarnos, hay que estar muy seguro de nuestro diagnóstico. Si hay una duda diagnóstica, pues es importante hacer estudios microbiológicos. Las tiñas del cuero cabelludo, la verdad que suelen ocurrir más en niños, porque los niños no tienen tantas hormonas circulantes y en realidad esto hace de que tengan una menor secreción de glándulas sebáceas, de glándulas de grasa, y la grasita, las glándulas de grasa, los ácidos grasos que estas contienen, nos pueden ayudar a tener un rol antimicótico. Entonces es por eso de que en la pubertad, en la adultez, es muy difícil encontrar una tiña capitis. Sin embargo, es muy fácil encontrarlo en la infancia. Entonces es algo a tener en cuenta. También otra cosita que vamos a ver en la infancia con frecuencia por lo mismo, la misma predisposición de la secreción grasa es la tiña facial, ¿no? Que muchas veces se confunde con una dermatitis y es tratada como dermatitis, y esto hace de que el honguito se pueda meter fácilmente en el folículo piloso de los pelitos del rostro. Estos pacientes suelen ir bien en la mayoría de casos con tratamiento antimicótico tópico, pero no es en pocos casos en los cuales se requiere un tratamiento oral también. Y probablemente en eso tiene que ver de que previamente se pueden haber tratado con algunos corticoides, como que si fuera una dermatitis, lo que favorece que el honguito se meta dentro del folículo piloso y que empeore el cuadro clínico del paciente. Y finalmente, uno de los cuadros más frecuentes, ¿no? Que de hecho probablemente motiva en buena parte la atención aquí en el webinar, que es la onicomicosis, ¿no? Nosotros tenemos distintos patrones de hacer onicomicosis. Nosotros podemos hacer onicomicosis, que es la afección de las uñas por esos dermatofitos, ¿no? Debajo de la uña, que es subungual, o de forma superficial, que son las que pueden mejorar excelente con una laca antimicótica, sobre todo si tiene una mejor penetración o sustancias que favorecen la penetración en la lámina unguial. Pero las más comunes que vamos a ver a veces en la práctica clínica es la de los costados, la lateral, subungual lateral, y también la distrófica total.
Pues estos pacientes, cuando ya tienen una micosis que afecta buen espesor de la uña, probablemente más del tercio distal de la uña, pues muy seguramente van a requerir un tratamiento antimicótico. Entonces, las onicomicosis pueden ocurrir por dermatofitos y también pueden ocurrir por levaduras. Entonces, esto es muy importante diferenciarlo porque nosotros podemos escoger el tratamiento en base al hongo del paciente, ¿no? Entonces, de acuerdo a la clínica que yo veo en el paciente, puedo sospechar, lo más probable es que el paciente tenga una micosis por un dermatofito y lo puedo confirmar en un examen directo, en un cultivo y finalmente indicar un tratamiento adecuado. Recordemos de que también otro factor muy importante para el tratamiento de la onicomicosis en vía oral es ver de que el paciente pueda tolerar el tratamiento, no todos los pacientes pueden, y lo tercero es ver qué medicamentos toma el paciente. Algunos antimicóticos pueden interactuar bastante con con algunos medicamentos que ya toma el paciente y por ahí debemos sopesar qué es lo que debemos tratar. O por ahí, pues estos son los casos en los cuales uno va a innovar pues, con técnicas un poquito más novedosas y uno preferiría que el paciente también haga un tratamiento con láser y demás cosas. ¿Qué hay con respecto a este número C que había dejado la onicomicosis subungual proximal? Estas onicomicosis proximales que salen casi de la fábrica, pues son muy sugerentes de alteraciones del sistema inmune. Entonces aquí se tienen que hacer algunas, algunas medidas como para revisar si el paciente tiene alguna alteración del sistema inmune, ¿no? Y por otro lado, veamos la fotito que es diferente, ¿no? Estas bolitas, que algunas de ellas le sale como un cordoncito, pero no son hongos filamentosos, sino que son levaduras. Y entre estas levaduras, pues tenemos principalmente a la cándida, ¿no? Entonces, hemos hablado antes de dermatofitos como micosis superficial y ahora vamos a hablar de las candidiasis como micosis superficiales. Son infecciones cutáneas generalmente de partes húmedas, ¿no? Mucosa oral o el glande, por ejemplo, en el caso del hombre, o la vulva en el caso de las mujeres, o los pliegues, el pliegue submamario, la axila, las ingles, entre los dedos del pie, etcétera, etcétera, ¿no? Y sabemos que la cándida normalmente se encuentra en nuestra piel, entonces tiene que haber alguna condición que favorece el desarrollo de la cándida, que se rompa ese equilibrio que puede haber entre la flora microbiana superficial de la piel. Sabemos que la flora microbiana de la piel normalmente tiene bacterias, tiene hongos, tiene algunos ácaros, tiene algunos virus, etcétera, etcétera, que están conviviendo pacíficamente hasta que se den las condiciones para que uno de ellos pueda eventualmente tomar control, y eso es lo que suele pasar pues en las candidiasis, ¿no? Entonces, ¿qué factores hacen de que la cándida se sienta muy a gusto? Factores locales, pues la humedad y el roce, por ejemplo, tener pliegues de la piel que son un poco prominentes, tal vez por el peso, tal vez por los pliegues corporales en sí, o mucho roce de acuerdo a la actividad, por ejemplo, a veces algunos deportistas que pues rozan mucho la zona de la axila o de la ingle porque corren, es algo a tener en cuenta, ¿no? Otros casos, pues, son ¿no? Los pacientes con dermatitis del área del pañal, es decir, los usuarios de pañales, porque tienen una lesión en la piel, en un ambiente húmedo, con maceración, y finalmente pueden desarrollar una candidiasis, ¿no? Las otras personas que pueden desarrollar candidiasis en general son aquellos pacientes con tratamientos antimicrobianos, antibacterianos sobre todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto es algo que puede pasar a veces con las mujeres, ¿no? Una mujer que pasa por algún motivo por un tratamiento antibacteriano, pero que después esto compromete su flora microbiana de la piel y de las mucosas, ¿no? Y por ejemplo en la mucosa vaginal pueden desarrollar candidiasis, ¿no? O algunos pacientes que usan antibióticos muy potentes pueden desarrollar candidiasis, ¿no? A nivel de la boca o incluso del esófago si su sistema inmunológico no está del todo bien. Y de hecho hay que tener en cuenta los factores de inmunosupresión, ¿no? Diabetes, embarazo, hay algunos pacientes con enfermedades neoplásicas o pacientes hospitalizados en cuidados intensivos o pacientes que sufren pues de un síndrome de inmunodeficiencia adquirida por el VIH, por ejemplo. Entonces, todos estos pacientes pueden desarrollar candidiasis con facilidad porque tienen comprometido su sistema inmunológico, ¿no? Entonces,
¿Cómo se presentan las candidiasis? Podemos tener los intertrigos, como podemos ver aquí, lo típico es los pliegues, donde yo veo que hay una lesión que compromete específicamente el pliegue y que se le acompañan algunos granitos satélites que suelen tener alguna descamación, ¿no? Entonces eso es muy sugerente de tener una candidiasis. Lo otro es con el área del pañal, cuando se compromete el área del pañal. Fíjense de que cuando hay un compromiso por irritación, por las heces, por la orina en el área del pañal, los pliegues no se van a ver afectados. Sin embargo, por ejemplo, en esa paciente, los pliegues sí se ven afectados y eso es porque el honguito está afectando esa zona. También vemos esas pápulas satélites, esos granitos satélites en las lesiones, ¿no? Las onicomicosis también pueden ser causadas por cándida, generalmente es causada en condiciones de humedad. Son menos frecuentes en los pies, en las manos son un poquito más frecuentes, pero de hecho las onicomicosis más frecuentes son por dermatofitos. Pero cuando es por cándida, generalmente vamos a tener así la afección de un dedo de la mano y que además asocia por lo general la afección de los tejidos alrededor de la uña, como podrían ser las paroniquias, que pueden ser agudas o crónicas, ¿no? Que es la inflamación de todos estos tejidos periumbiales que puede doler bastante, ¿no? De hecho, hay otras formas de cándida, sí, yo les había mencionado, ¿no? Probablemente la vulvovaginitis candidiásica es muy conocida, y en el caso de la mujer, pues el hombre también eventualmente se puede contagiar y hacer una balanitis. Lo que pasa es que pues el hombre tiene condiciones de menor humedad en comparación con la mujer y también puede haber candidiasis por vía oral, sobre todo en pacientes que tienen muchos problemas inmunitarios. Entonces, si se dan cuenta, en realidad las micosis superficiales, pues son un espectro de enfermedades que podemos ver en la práctica clínica frecuente, que se pueden confundir con otro tipo de lesiones, que requieren un diagnóstico adecuado, y si hubiera una duda diagnóstica, pues a veces es mejor tomarse un tiempo y hacer los estudios complementarios y luego ver si es algo que podemos tratar de esta manera. A veces hay unos honguitos que son fáciles de detectar, a veces hay unos honguitos que no son fáciles de detectar. No me sorprendo cuando por ahí veo un paciente que tiene una onicomicosis, por ejemplo, una tiña de las uñas. Yo lo veo en la cita de control, le había pedido un cultivo y el cultivo sale negativo. Yo le digo, esto suele pasar ocasionalmente, ¿no? O sea, ningún método diagnóstico es perfecto, pero uno tiene una serie de herramientas con las cuales podemos hacer mejor nuestra práctica clínica a nivel de dermatología. Entonces, con las candidiasis, pues el tratamiento, ¿no? En los intertrigos, sobre todo, hay que secar las lesiones, ¿no? Si está muy húmedo, probablemente el tratamiento tópico no es algo que yo pueda usar, o puedo hacer un preparado, por ejemplo, con un tratamiento tópico, hago un preparado secante que además tenga un antimicótico, ¿no? Y el tratamiento oral siempre es una opción, siempre y cuando nuestro paciente no tenga alguna contraindicación importante, como les había mencionado, porque los medicamentos pueden ser un poco tóxicos si se mezclan con otro medicamento que no deberían mezclarse, o si el paciente no tiene un hígado que lo pueda procesar del todo bien. Entonces, quiero agradecerles por haber prestado atención a la plática, espero que haya sido de su agrado y yo quedo al tanto para poder responder las preguntas que puedan surgir. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Aldo, por la charla del de hoy. En general, por ejemplo, ya tenemos algunas consultas, ¿no? En el caso de la tiña negra nos consultan, ¿es solo un tipo, se presenta solamente tipo lunar o es una proporción mucho más grande dentro de la parte del cuerpo que se pueda presentar? Generalmente se presenta en manos o en pies. O sea, no es Ya, algo que se suele presentar pues en las piernas, en los muslos, en los brazos. De hecho, de que siempre van a haber presentaciones inusuales, no estoy diciendo que nunca haya habido un caso, pero sí, generalmente es algo de las manos. Y si no está en las manos, es de los pies. Y con lo que se confunde es con un lunar, porque uno lo ve una lesión pigmentada y dice, doctor, pero yo no tenía este lunar. Y es un lunar medio grande, ¿no? Mide más de 1 centímetro, 1,5 centímetros. Entonces, yo creo que a cualquier médico nos dicen un lunar de 1,5 centímetros que no tenía en la mano y que ahora lo tengo y cualquiera se asusta pensando de que se puede tratar de un melanoma, por ejemplo, ¿no? Entonces, a medida de evaluación, han habido pacientes que incluso han necesitado una biopsia para determinar de que no se trataba de un lunar, sino que se trataba de un honguito, ¿no? Pero por lo general, si uno tiene la alta sospecha y un buen laboratorio a la mano,
pues puede llegar al diagnóstico de una tiña negra. El tema es que el tamaño de este tema de la tiña negra es pequeño, o sea, no es que sea algo grande o proporcional, sino es, podemos decir, como bien usted lo ha indicado, como un tipo lunar, ¿no? Ese es más o menos el Claro, tamaño. claro, es algo de 1 centímetro, a veces 1,5 centímetros, pero lo típico es decir, oye, este lunar yo no lo tenía y ahora lo tengo, ¿no? Entonces, como que da un signo de alarma. Ahora, es un lunar, es una mancha simétrica, bien redondeada, que tiene otras características que pues hacen que el paciente pueda estar un poco tranquilo, ¿no? Pero siempre es bueno Mm, consultar. claro, porque a veces se puede aparecer, ¿no? Y a veces uno puede decir es una simple mancha y al final sigue siendo pues un tema de un tipo de micosis. En el caso de los cuidados, usted nos conversó de tipo de micosis que puede ser ocasionado por contagio con animales. En el Perú la mayoría cuenta con animales en casa, animales domésticos, ¿no? ¿Cómo sería o cuáles serían los cuidados que uno debería tener para justamente evitar ese tipo de contagios por el tema de los animales, ¿no? Bueno, lo principal, por ejemplo, si uno adopta un animal, por ejemplo, que ha estado pues en la calle, sobre todo, el animalito tiene que pasar su control veterinario, así como nosotros vamos al médico, ellos tienen que ir al veterinario. Y si se detecta alguna zona que hubiera un honguito, ese honguito potencialmente puede contagiar a la familia, ¿no? Pero una vez que se pone el animalito en tratamiento, es muy poco probable que contagie, ¿no? Entonces, eso es lo primero, o sea, para que el animal sea el que contagia, el animal tiene que tener lesiones, ¿no? O sea, a veces he visto pacientes que han venido con una micosis por otro motivo, digamos, una tiña en los pies, ah, ya, pero doctor, puede tener que ver mi animalito y no, pues el animal no, probablemente no tiene nada que ver, sino las condiciones de humedad del pie y también el traumatismo dentro del calzado y una serie de factores, ¿no? Ese es el primer consejo que se debería tener en cuenta, ¿no? De que para que haya un animalito que está generando una enfermedad de tipo tiña, el animal pues tendría que tener lesiones. Porque sí, o sea, normalmente pues en casa la mayoría de nosotros puede tener animales, e incluso hay animales que sufren de temas de este tema de micosis, como los animales, los charpéis, entre otros, ¿no? Y a veces pues hay, Correcto. hay ese temor quizás, ¿no? Habló también de 3 tipos de tratamiento, ¿no? Al final de su charla dijo sobre el tratamiento secante, tópico y oral. ¿A qué se refiere con el tema del tratamiento secante? Bien, esa pregunta es muy buena. Lo toqué justo en el tema de la candidiasis. Las candidiasis suelen ocurrir en zonas húmedas. Si yo tengo una lesión que es muy húmeda y muy exudativa, probablemente darle una crema directamente no va a ser mi mejor aliado, porque yo tengo un lugar húmedo y doy algo que contiene agua. Entonces, por ahí puede ser que el paciente no se sienta del todo confortable. Entonces, cuando nosotros tenemos en dermatología lesiones muy, muy secantes, uno de los abordajes que se suelen hacer es colocar algo que seca la lesión, ¿no? Ya no tengo esta lesión tan húmeda, sino ya la tengo un poco más seca y eso va a quitarle condiciones a la cándida para poder prevalecer, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Entonces puedo usar un tratamiento secante como podría ser, por ejemplo, la solución de Buro, que usamos muchísimo los dermatólogos, que la diluimos y la aplicamos como compresas, mientras que le doy, por ejemplo, un tratamiento bioral al paciente. Entonces evito que el paciente tenga que usar un tratamiento que agregue más humedad. Y una vez que está mejor, ya lo mando a un tratamiento tópico. Ahora, si el paciente no puede tomar un antimicótico, uno como dermatólogo tiene recursos. Uno podría usar, por ejemplo, alguna fórmula que tenga un efecto secante, que tenga algunos componentes que ayudan a evaporar el agua que puede haber en esa solución y dejar finalmente una capa fina de un antimicótico. Entonces, sí, eso es algo que tomaría más tiempo, pero es algo que se puede hacer con los pacientes, ¿no? Es algo que los dermatólogos sabemos hacer bastante, ¿no? Este tema de las fórmulas magistrales, a veces cuando buscamos adaptar el medicamento al paciente, siempre es una alternativa. De acuerdo. Entonces, también mencionó que el tratamiento oral sería como ya en última instancia para evitar de repente algún tipo de daño
adicional? ¿Escuchamos bien? Del tratamiento antimicótico como última opción, no necesariamente. Lo que pasa es que hay indicaciones claras de cuándo uno debería usar un tratamiento antimicótico en vía oral, ¿no? Pero van a haber otros pacientes que probablemente con un tratamiento tópico les va a ir muy bien. ¿A quienes les va a ir bien con un tratamiento tópico? Quienes tienen las micosis más superficiales, por ejemplo. Si yo tengo un paciente con pitiriasis versicolor, un tratamiento tópico le va a ir muy bien. Si yo tengo un paciente con, digamos, una tiña en la ingle, el tratamiento le va a ir muy bien en vía tópica. Pero si yo, por ejemplo, tengo un paciente con una tiña del pelo, probablemente el tratamiento no le va a ir muy bien por vía tópica, por lo que expliqué que el pelo está implantado algunos milímetros abajo y es muy difícil que el antimicótico tópico agarre la concentración suficiente como para matar al honguito. Otros pacientes que no les va a ir bien con un tratamiento antimicótico tópico, pues son esos pacientes como el que mostré en la foto, ese paciente que tiene una tiña muy extensa en el abdomen, en el tronco, en los brazos. O sea, probablemente él tendrá que usar 2 Hs al día, ¿no? De un dos tubos de un antimicótico, ¿no? Entonces es algo que no se va a poder hacer, ¿no? Y finalmente, por ejemplo, algo que es muy frecuente en la práctica clínica son las onicomicosis, ¿no? Entonces, las onicomicosis, si yo tengo unas lesiones superficiales, del tipo superficial, tiña superficial, pues yo puedo limar, ponerle una laca y en cuestión de algún tiempo eso va a empezar a mejorar y no necesito tomar nada. O si tengo una tiña, pero en el bordecito de la uña, como que bien, nosotros decimos, usamos el término distal, bien lejos de la fábrica de la uña, pues ese paciente probablemente con un tratamiento antimicótico tópico puede tener una chance. O por ejemplo los niños, que a los niños les crece la uña rapidísimo, entonces puedo darle un antimicótico tópico y no necesitan un antimicótico oral. Pero si yo ya veo una uña totalmente comprometida, pues en realidad definitivamente va para un tratamiento antimicótico oral, ¿no? Y hay pacientes, hay un grupo de pacientes que no pueden tomar un antimicótico oral. Entonces, en esos casos, pues es bastante adecuada la idea de hacer, por ejemplo, una terapia láser junto con un tratamiento con láser. De acuerdo. Nos hacen una consulta. ¿Cómo puedo yo diferenciar una tiña corporis de una tiriasis versicolor o de una psoriasis? Lo que pasa es que, bueno, casi siempre todas estas lesiones se van a diferenciar en el examen físico por el aspecto de las lesiones, el grado de descamación, el grosor que tengan las lesiones, la ubicación, ¿no? O sea, lo más conveniente con lesiones extensas que dejan la duda al paciente es acudir a una consulta médica, ¿no? Yo he tenido pacientes que han dicho, bueno, yo tengo psoriasis, entonces no todo lo que le sale al paciente con psoriasis que sea rojo y escamoso es psoriasis. Así me ha tocado detectar tiñas, me ha tocado detectar pitiriasis versicolor importantes en el pecho, en la espalda, y que si uno dice psoriasis, la respuesta va a ser, bueno, entonces me voy a poner desinflamante, ¿no? Este corticoide tópico, por ejemplo. Y si es una tiña o una pitiriasis versicolor, el pitiriasis versicolor, el cuadro no se va a ir, en una tiña el cuadro se va a extender, va a ser más importante, ¿no? Por eso, sobre todo, cuando tengamos esas lesiones extensas, es bueno acudir a consulta. Las tiñas, por lo general, tienen a tener un borde medio, le decimos circinado, porque es como un borde de serrucho, entonces es algo que nos ayuda a sospechar. En el caso de la psoriasis alba, doctor, ¿podría explicar un poco más? Nos pide la audiencia. De la pitiriasis alba. Sí, por favor. Sí, sí, claro. La pitiriasis alba, por ejemplo, es un cuadro muy frecuente en niños y muy frecuente en quienes tienen la piel un poco seca, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La piel seca no se broncea del todo bien. Si a una piel, pues, que está un poco seca, le da el sol, va a hacer que las partes que están menos secas se bronceen más que las partes que están más secas. Entonces, esto, al final de cuentas, a lo que va a llevar es a tener un niño que tiene manchas blancas que es por defecto, ¿no? Porque el resto de la piel se bronceó bien y las partes blancas no se broncearon bien. Y muchos padres piensan de que sus niños tienen pitiriasis versicolor.
que de hecho aparecen en áreas con mayor secreción de grasa, ¿no? La pitiriasis versicolor generalmente se va a la frente, al cuello, al pecho, a la espalda, mientras la pitiriasis alba, se llama pitiriasis pero no es un hongo, se va más a las mejillas o se va más a los bracitos, a la parte externa de los bracitos, ¿no? Entonces, es algo a tenerlo en cuenta en pacientes con piel seca. En el caso de la caspa, doctor, ¿la caspa puede ser generada por algún tipo de hongo? Ya, en ese caso, por ejemplo, hablamos de una dermatitis seborreica. Como mencioné anteriormente, la malacesia pues es parte de la flora microbiana que nosotros tenemos en la piel. Ya, entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, poco cuidado con nuestra piel del cuero cabelludo, en el sentido de que descuidamos la frecuencia de lavado. Decimos, por ejemplo, lo típico, si me cae el pelo, me voy a lavar menos. O voy a usar este champú para que mi cabello me quede menos seco. Ya, bueno, pero el cabello queda menos seco, pero el cuero cabelludo era grasoso. Entonces, el cuero cabelludo grasoso, pues, se empieza a quedar con más grasa y con más grasa y con más grasa. Entonces, yo favorezco que se desarrolle esta levadura, ¿no? Y esta levadura está muy implicada en lo que es la irritación de la dermatitis seborreica, ¿no? Pero es uno de los factores, o sea, no es de que exactamente esta levadura sea la que causa o la que genera este problema, ¿no? Con la dermatitis seborreica. Y bueno, la dermatitis seborreica también se puede presentar así como que en el cuero cabelludo, en la zona T del rostro, por ejemplo, es muy frecuente, o detrás de las orejas también. Respecto, por ejemplo, cuando nos hablan de una micosis en el tronco, ¿no? Aparentemente ya la persona hizo el tratamiento, se le secó, pero después de un periodo de 4 a 6 meses puede volver a aparecer. ¿Es normal o tiene que cambiar de tratamiento? Eso puede ser, por ejemplo, en la pitiriasis versicolor. Es muy frecuente que recurra. Se va a recurrir sobre todo con pacientes que no cambian los hábitos, ¿no? Entonces, por ejemplo, los hábitos a cambiar, hay muchas personas que hacen deporte y se quedan con el polo sudado del deporte un buen rato y recién se lo cambian en un rato, se duchan en un rato, y ya pues, o sea, esa condición de humedad de forma recurrente, de acúmulo de secreción grasa en esas zonas, va a favorecer el desarrollo del honguito, ¿no? Por otro lado, otro caso muy frecuente es a veces hay mujeres que suelen tener el cabello un poco largo, entonces dejan su cabello secando en la espalda, ¿no? Entonces, uno ve de que en la zona media de la espalda hacen pitiriasis versicolor. ¿Por qué? Por la humedad que están dejando cuando dejan que el pelo se seque en su espalda, ¿no? Entonces, si uno trata al paciente, mejora las lesiones, igual el honguito vive con nosotros. Entonces, si yo repito las condiciones, finalmente, pues lo que va a pasar es de que va a recurrir el cuadro. Por otro lado, también hay que mencionarlo, hay una minoría de pacientes que dicen, doctor, pero yo tengo todos los cuidados, no me dejo la ropa sudada, tienen el pelo corto, etcétera, etcétera. Pero cada cierto tiempo hacen bastante pitiriasis versicolor, probablemente cada verano. Y esto es porque se cree que hay ciertos factores genéticos también detrás de la pitiriasis versicolor. Es como que estas personas tienen un sudor o una secreción de glándulas grasas que es muy atractiva para el honguito, entonces el honguito prolifera. En el caso de la tiña facial, ¿es posible que después del tratamiento que se siga pueda dejar algún tipo de marca? Es poco probable, generalmente las marcas las dejan los honguitos inflamatorios o las pueden dejar los honguitos inflamatorios. De hecho, eso puede pasar en el cuero cabelludo, puede pasar en la cara. No es lo más frecuente, pero es algo que puede pasar. Por eso es importante detectarla y tratarla. ¿Cómo podría determinar qué tipo de exámenes o pruebas se realizan para poder determinar el tipo de micosis que pueda tener una persona? Ya, por ejemplo, las micosis, la mayoría de veces, uno de los exámenes que más va a ayudar es el raspado y hacer Ok. una prueba que se llama KOH, y ese KOH es por las siglas, ¿no? Eh,
lo que tiene es hidróxido de potasio. Entonces toman una muestra de un raspado del borde de la lesión y lo ponen al microscopio y lo observan y van a buscar si hay eh, hongos, por así decirlo, filamentosos, que serían los dermatofitos, o levaduras, ¿no? Una excepción podría ser la pitiriasis versicolor, donde generalmente ayuda tomar una prueba con una cinta tipo scotch, que se coloca, se raspa, se pone varias veces y luego se ve en el microscopio para ver las estructuras que parecen como, se le dice, como espaguetis y albóndigas, ¿no? Entonces esa es otra de las lesiones que podemos encontrar de los métodos diagnósticos. Y también se puede realizar un cultivo de estas lesiones, ¿no? Entonces el cultivo también es algo que va a ayudar en la gran mayoría de casos. Sin embargo, muchas veces la carga del hongo que tenemos pues es muy poquita, o simplemente puede pasar pues de que no hay mucha fortuna y en realidad no crece el honguito, ¿no? Hay un porcentaje de pacientes que no es despreciable, es un porcentaje importante de pacientes que se pueden hacer un cultivo y les puede salir negativo y ellos tienen un hongo, ¿no? Entonces, luego hay otros métodos diagnósticos, los dermatólogos nos apoyamos mucho en la dermatoscopía, que nos ha cambiado la manera de examinar a los pacientes, y en ocasiones de mucha duda podríamos hacer una biopsia de piel, o por ejemplo un método curioso que yo hago con los pacientes que tienen una probable onicomicosis, es cortar la uña y mandarla a ver al microscopio a patología, ¿no? Como que si fuera un tejido, para que vean si dentro de esa placa de la uña hay honguitos o no. Entonces, a veces uno tiene que hacer varios métodos diagnósticos para tener el diagnóstico del paciente, ¿no? En el caso que un paciente, hablando de la onicomicosis, tenga comprometida casi los 10 uñitas, el tratamiento a quienes consultan es mucho más largo. ¿Cuáles son los procedimientos a seguir, no? Porque normalmente vemos de repente una o dos uñas comprometidas, pero en casos ya severos como esto. Ya, pues en esos casos, el problema con esos casos es que, por ejemplo, las uñas de los pies crecen más o menos medio centímetro al mes. Entonces eso hace de que la onicomicosis de los pies demoren el doble en tratarse en comparación con la onicomicosis de las uñas de las manos. Entonces es lo primero a tener en cuenta, ¿no? El antimicótico en vía oral, yo lo tomo y se distribuye a las 20 uñas. Entonces van a haber uñas que van a mejorar más rápido que otras. Lo otro es de que eh, si nosotros tenemos una micosis por mucho tiempo, es probable de que cuando el paciente hace tratamiento, la uña no vuelva a estar 100% normal. Entonces, a veces eso confunde, ¿no? Y otra cosa que hay que tener en cuenta, que por ejemplo en los pies, un factor que se menosprecia un poquito para el desarrollo de onicomicosis es el traumatismo con el calzado, ¿no? Entonces, a veces hay pacientes que tienen mucho traumatismo con el calzado por algún tipo de calzado que usan, muy estrecho, muy aplanado. eh, y esto no solo va a generar las micosis y va a hacer recurrir las micosis, sino que también va a generar cierta alteración, cierta distrofia de las uñas. Entonces el paciente se está curando, ve sus uñas mejor, pero hay una uña que no mejoró mucho. Entonces a veces lo que pasa es que hay que explicarle, mira, sabes que esta uña está distrófica porque ya el honguito tiene mucho tiempo, o pues por los calzados que usas o por tu forma de caminar, eh, como que, como que la uña ya se ve rara. Sí. En cuanto a los pies, justamente la levadura, ¿es verdad que la levadura ataca las uñas más rápido que un dermatofito? No, la verdad es que yo diría que lo pueden atacar con la misma facilidad. Solo de que las levaduras generalmente van a buscar ambientes muy húmedos, mucho más húmedos, ¿no? Es algo a considerar, ¿no? Generalmente las levaduras hay donde hay humedad. Entonces, sí, a veces hay ciertos calzados que se usan en el trabajo que hacen que el pie sude mucho y haya mucha humedad. Ahora, a veces pueden haber infecciones mixtas. A veces uno tiene una infección por dermatofitos y se agrega una levadura, ¿no? Entonces, eso es un poco difícil. Por eso a veces es muy importante recomendarle al paciente que además de los tratamientos que puede hacer vía oral, vía tópica, vaya al podólogo donde pues se pueda limpiar un poquito esas uñas y que no haya un exceso de hongos. Es como, a veces yo le explico a los pacientes, es como
como irte a la guerra y decidir luchar contra un ejército de 100.000 soldados versus luchar contra un ejército de 20.000 soldados, ¿no? O sea, sí, en ambos sitios hay bastantes soldados, pero en uno hay el 20% en comparación con el otro sitio, ¿no? Entonces, todos estos tratamientos son complementarios. En el caso, doctor, de mujeres embarazadas o las que están dando de lactar, hay un periodo, ¿no? Donde normalmente a veces no podemos ingerir ningún tipo por vía oral, porque sabemos que de otra manera va a traspasar de todas maneras. ¿Cuál sería la sugerencia o el tratamiento? Porque, por ejemplo, tenemos, ¿no? Aquí en la audiencia a una mujer que está embarazada en el tercer trimestre, todavía le Ujú. falta, tiene micosis, pero todavía le falta dar a luz y, bueno, posteriormente el tema de la lactancia. En Ajá. este periodo de tiempo de no hacerlo, me imagino que pues esto puede agravarse un poco más, ¿no? El tema de la micosis. ¿Qué sería la sugerencia? Por ejemplo, las cremas para la piel no están contraindicadas. Si tuviera un hongo en la piel, se pueden usar algunas cremas. Las lacas antimicóticas, que pues en las uñas se usan lacas porque se quedan mejor adheridas a las uñas, ¿no? Si yo pongo una crema en la uña, no se va a adherir bien, no voy a tener un buen efecto terapéutico, ¿no? En cambio, las lacas eh, se quedan más adheridas, incluso hay algunas lacas que son más modernas que agregan componentes que permiten que se adhiera mejor la laca a la uña. Eh, Probablemente, por ejemplo, esta paciente pueda decir, bueno, pero yo ya tengo la uña más comprometida que la parte tan solo distal y probablemente con la laca no me voy a curar. Es cierto, puede ser que con la laca no se cure, pero si coloco el esmalte antimicótico en esa laca, en esa uña, es menos probable de que esa uña contagie a otras partes de la piel o contagie a otras uñas. Entonces, por eso es que en ese caso, en el embarazo, sí favorecemos el uso de tratamientos tópicos y el tratamiento oral ya debe ser usado posteriormente, por ejemplo, cuando ya la paciente deja de dar de lactar. Ahora, por ejemplo, en lactancia se puede complementar con un tratamiento con un láser si es que la paciente tiene planificado dar de lactar por muchísimo tiempo, ¿no? Entonces es algo que también se puede hacer, ¿no? En el caso de enfermedades que afectan el sistema inmune, ¿qué enfermedades podrían ser aquellas que pueden causar una aparición, por ejemplo, de micosis común? Ya, por ejemplo, el sistema inmunológico se va a alterar incluso desde problemas de desnutrición, por ejemplo, ¿no? O sea, si yo tengo un paciente desnutrido o malnutrido, ese paciente no va a poder pelear bien contra infecciones, entre ellas contra la micosis, ¿no? Pero lo primero es a considerar el estado nutricional. Lo otro que hay que tomar en cuenta es ya verdaderas enfermedades que limitan la acción del sistema inmunológico, ¿no? Por ejemplo, en la diabetes, los pacientes pues no tienen una buena respuesta del sistema inmunológico y de cierta manera se consideran un poco inmunocomprometidos, ¿no? Entonces, un paciente diabético puede desarrollar pues tiñas extensas, grandes, con cierta facilidad, o andar peleando contra los honguitos cada cierto tiempo, ¿no? El embarazo también es un momento en el cual pues el bebé tiene células diferentes a las de la mamá. Entonces el bebé tiene que desarrollar algunos mecanismos de defensa que permitan de que el sistema inmunológico de la mamá no la ataque. Entonces eso hace que la mujer embarazada también de cierta manera tenga cierta supresión del sistema inmune. Y los honguitos aprovechan de eso, ¿no? Entonces es una de las cosas a tomar en cuenta. Otro caso muy importante, pues, son los pacientes, ¿no? Portadores, pues, del virus VIH, que también desarrollan estadio SIDA y estos pacientes, pues, pueden tener una mayor propensión a desarrollar honguitos, ¿no? Los pacientes, por ejemplo, con cáncer, con un tratamiento oncológico que, pues, afecta en general varias células de cuerpo, entre ellas del sistema inmunológico, pueden desarrollar también eso, ¿no? Y finalmente yo diría de que a veces hay familias que simplemente como que su sistema inmunológico tiene un punto ciego para los hongos. Entonces, ¿cómo se detecta eso? A veces es cuestión de que es una persona que se ha infectado por micosis mucho tiempo, pese a que se han seguido las recomendaciones y demás cosas, y que en la familia lo mismo le pasa a varios familiares. Eso es algo que de cuando en cuando pasa, ¿no? Y pues acá solo queda tratar de ser lo más cuidadoso posible y además, pues,
tratar tempranamente las micosis. En el caso de los hongos por la onicomicosis, perdón, los tratamientos más o menos ¿cuánto tiempo suelen durar? Porque es una de las consultas frecuentes que nos están haciendo aquí por el chat. Generalmente con micosis superficiales, por ejemplo, usando pues, un antimicótico tópico eh, bastante comercial, bastante conocido como la terbinafina, podría ser más o menos unas 2 a 3 semanas. En el caso de las infecciones del pelo, por ejemplo, ya estamos hablando de tal vez un par de meses de tratamiento. En el caso de las uñas de la mano, podemos hablar de 2 o 3 meses de tratamiento. Y en el caso de los pies, de las uñas de los pies, podríamos hablar de unos 3, 4 meses de tratamiento hasta que el médico dé de alta al paciente, ¿no? Entonces sí, a veces hay algunas micosis que pueden tomar un poquito más de tiempo, ¿no? Y requieren evitar algunos hábitos, ¿no? Por ejemplo, mencioné que la cándida generalmente se asocia a mucha humedad, ¿no? Y, por ejemplo, a veces hay pacientes que tienen candidiasis en las manos y lo que pasa es que se exponen mucho a ocupaciones húmedas, que agarran cosas húmedas, y no usan, por ejemplo, los implementos necesarios como para evitar estar en contacto con el agua. Entonces, mientras el paciente no evite ese círculo vicioso, pues puede volver y puede volver y puede volver, entonces, o sea, es difícil de tratar. Sí. En el caso de los niños pequeños, estamos hablando de niños chiquitos de 3 años a 5, que sufren de micosis en las uñas, como que se le pelan los bordes de las uñas. ¿Cuáles son los tratamientos en niños tan pequeñitos, por ejemplo? Ya, por ejemplo, acá lo primero es estar seguros del diagnóstico, porque a veces pueden haber problemas traumáticos, de golpes de las uñas, o que, por ejemplo, desarrollan algún tipo de alergia y se pelan la piel, los padrastros alrededor de las uñas. Entonces, no toda uña que se pela es un hongo. No toda uña blanca es un hongo. Eso es también algo que hay que tener en cuenta, ¿no? Muchas veces me ha tocado ver pacientes que vienen pues ya porque tienen un hongo y quieren tratar el hongo, y probablemente una de las cosas más decepcionantes para el paciente en la consulta es cuando uno le dice, pero acá yo no creo que hay un hongo, sino que yo creo que, por ejemplo, hay algo que vemos con frecuencia, una alteración de la uña por traumatismo, ¿no? Por la selección de calzados, la forma de caminar, etcétera. Entonces son pacientes que al final quieren hacerse todos los estudios para buscar un hongo y todos los estudios terminan siendo negativos, ¿no? Entonces, la parte más difícil viene a cambiar, pues, la forma de la pisada, tal vez usar plantillas, cambiar la selección de zapatos, ¿no? Por ejemplo, a veces hay pacientes que el pie, por ejemplo, tiene ciertas dimensiones y el calzado tiene un tercio de las dimensiones del pie. Entonces es imposible que no haya traumatismo de las uñas, ¿no? Eh, pero yo diría eso, o sea, no toda uña blanca o no toda uña rara se trata de un hongo, ¿no? ¿En qué momento, no sé si, bueno, no sé si en qué momento, mejor dicho, es recomendable que algunas personas tomen como opción sacarse las uñas de los pies en el caso que tengan hongos? No, yo diría de que en realidad siempre se busca preservar que el pie tenga sus uñas porque las uñas tienen una función. Los pulpejos de los dedos son muy, muy sensibles. Las uñas están ahí como para evitar de que un paciente traumatice una zona que no debería traumatizar, lo están protegiendo, ¿no? Entonces, no es tan prudente sacar la uña y probablemente si uno saca la uña, eh, la infección pueda volver, ¿no? Y anecdóticamente, sí, pues hay algunos casos muy contados de casos muy, muy, muy rebeldes, todo eso que han necesitado eso, pero es la minoría. Además, cuando sacamos una uña, la siguiente uña no necesariamente crece bien. Y si una uña no crece bien, crece levantada y todo eso, me da las condiciones de humedad necesarias para desarrollar un honguito. Entonces, como que es mejor evitarlo. La uña psoriásica, ¿tiene cura, doctor? Sí, claro, claro, esto tiene cura, hay varios tratamientos para la psoriasis, hay tratamientos, generalmente las uñas pueden requerir, sí, tratamientos tópicos, pero generalmente van muy bien con tratamientos sistémicos.
y especialmente hay algunos agentes de tipo terapia biológica que la verdad que va bastante bien para las uñas psoriásicas. Aquí nos hacen una consulta y nos dicen, ¿el uso de bicarbonato de sodio es recomendable? Recordando que el bicarbonato es un fungicida. Bueno, pero al final muchas veces el remedio es mejor que la enfermedad, ¿no? Es peor que la enfermedad, ¿no? Entonces hay que tener eso en cuenta, el bicarbonato es altamente alcalino, puedo dañar más mi piel y hacerme más susceptible a infecciones no solo micóticas, sino también bacterianas, ¿no? Nos hacen otra consulta referente a la onicomicosis. En el caso de la onicomicosis, se puede usar tratamiento tópico y sistémico al mismo tiempo y es necesario de todas maneras realizar pruebas de laboratorio antes del tratamiento. Sí, sí, se puede combinar tratamiento tópico y sistémico, porque si yo tengo una uña que está comprometida y yo voy a darle al paciente un antimicótico que va a entrar por la sangre al inicio de la uña, pues esto no va a llegar casi a la parte final. Y esa uña, pues finalmente esa micosis puede saltar a otras partes. Tal vez, bueno, salta el paciente, pero el paciente está en tratamiento, ya. Y si salta su familiar, entonces ahí viene también la pregunta de qué paciente estoy tratando, ¿no? Si es un esposo y le salta a la esposa, por ejemplo, o le salta al hijita o al hijito. Entonces es algo que queremos evitar, ¿no? Con respecto al uso de los antimicóticos orales. Hay algunos antimicóticos orales que son más tóxicos que otros, más hepatotóxicos, por así decirlo, ¿no? Entonces, muchas veces esto puede depender de cada paciente, si el paciente no tiene ninguna comorbilidad, tiene exámenes previos que de hace un tiempo, que el hígado estaba bien y yo tengo de cierta manera el cuadro clínico muy claro que se trata de una micosis y voy a escoger un antifúngico que sea tal vez de un perfil de seguridad un poquito más tranquilo como la terbinafina, por más que se toma a diario, uno podría optar por tal vez no tomar, y tal vez va a ser un tratamiento corto, ¿no? Un tratamiento de 2 semanas, 4 semanas, pues no hay problema. Pero cuando tengo un paciente con onicomicosis, eh, lo que hay que tener en cuenta es que el tratamiento va a ser de varios meses. Entonces, como va a ser de varios meses, por más que yo tenga un paciente que no tiene ninguna comorbilidad, que no toma ningún medicamento, yo tengo que estar seguro de que de base su hígado está excelente para que tolere un tratamiento por tanto tiempo. Si yo tengo una tiña dentro del cuero cabelludo, también, ¿no? O sea, son 2 meses de un antimicótico. Pero si algún paciente, por ejemplo, tiene un intertrigo de cándida y le voy a dar 15 días de tratamiento, por ejemplo, podría saltarme la opción de de tomar los exámenes si es que el paciente es saludable por lo demás. Justo hablando del tema del hígado, aquí nos escribe un paciente. Es un paciente con quiste de agua de 6 centímetros en el hígado y teniendo uñas muy comprometidas. ¿Podría tomar algún tipo de tratamiento oral o no es recomendable? Si es que la función del hígado no está comprometida, no debería haber un problema mayor. Por eso es importante asesorarse pues, con el médico tratante como para poder escoger cuál es la mejor opción de tratamiento. Y Y aquí tiene que algo haber un que sí, monitoreo también. claro, aquí algo que sí quise remarcar en este momento es, sobre todo, que los tratamientos que tengamos que seguir siempre tiene que ser guiado por un especialista, ¿no? Y el tratamiento que de repente pueda hacer bien para mí no necesariamente sea para los demás, porque justamente usted hablaba sobre el hecho de hacer pruebas, que de repente pensamos que es micosis y finalmente no lo es, ¿no? Es correcto. Es correcto. Y Sí, sí. La verdad que eso pasa ocasionalmente, ¿no? Pacientes convencidos de que tienen una micosis y no la tienen. exacto. Seguimos, bueno, hemos vivido 2 años prácticamente fuerte el tema de la pandemia, seguimos dentro de ella. ¿Hay alguna relación en la aparición de micosis relacionado en pacientes que han tenido COVID? No, la verdad que no. Eh, pero hay que recordar pues de que muchas veces el COVID pegaba un poco más fuerte en pacientes que no tenían un sistema inmunológico tan, competente, tan fuerte, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Algún paciente con sobrepeso, obesidad, diabetes, el cuadro de COVID podría ser más, eh, más grave que en el caso de pacientes que tienen una salud metabólica, ¿no? Eh,
Lo mismo como para los honguitos, ¿no? O sea, en realidad, pues estos pacientes no tienen un buen nivel de defensas a nivel cutáneo y probablemente puedan desarrollar una micosis con mayor facilidad. Hablando justamente sobre el tema de los honguitos, nos hablan aquí sobre los calzados. ¿Es cierto que los hongos habitan en los calzados? ¿Esto puede producir una reinfección? Sí, sobre todo si es un calzado que está notablemente descuidado, es mejor cambiar. Pero si no, puedo tener la opción de usar, por ejemplo, un talco antimicótico, por ejemplo, es parte de las opciones. No es que se tenga que botar el calzado, ¿no? Por así decirlo. Pero si tengo un calzado que sí, como que genera mucha humedad y ya de por sí tiene algunos signos de que pues no está bien cuidado, es mejor cambiar. Justamente por el tema de la limpieza, en el caso de los pies, ¿es recomendable utilizar los jabones sulfurados? Los jabones con azufre, hay algunos jabones que tienen azufre que no creo que sea 100% necesario, la verdad. De Creo acuerdo. que más importante evitar los traumatismos tiene que ver, escoger el calzado correcto y ver si la pisada del paciente es correcta, o si necesita usar algunas plantillas o cosas así. Y lo otro a tener en cuenta, pues, es que tenga, no almacene humedad, ¿no? Tener los pies bien secos, los dedos de los pies bien secos. Y como una última consulta que nos están haciendo es el uso de óxido de zinc cuando hay macerado entre los interdigitales. ¿Es probable que podamos utilizar ello? Sí, se puede usar, pero bueno, el óxido de zinc solo no tiene un efecto antimicótico. Me reduce me seca, ¿no? O sea, el óxido de zinc es uno de esos componentes que pueden tener las soluciones secantes. Entonces va a mejorar, pero faltaría el uso de un antimicótico, por ejemplo. Pero para alguien que no tiene una prescripción y que está esperando por ir a ver al médico, pues está perfecto, ¿no? O sea, puede usar óxido de zinc y ve al médico y bueno, determinan de que van a usar este antimicótico y la cosa va bastante bien.